Buenos días. Bueno, estamos retomando esta segunda parte del cursado y queríamos introducirlos de alguna manera a lo que va a pasar en los siguientes dos bloques, ¿sí? Como ustedes ven, si se aproximan al programa, empezamos con un bloque quinto que está pensado para introducir las consideraciones que nosotros creemos necesario hacer respecto de lo que durante mucho tiempo se vio como el desarrollo adecuado, si se quiere, de los derechos humanos, ¿sí? O del derecho internacional de los derechos humanos, pero que con el devenir de los años empezó a mostrar las debilidades que tenía esa evolución o la evolución que había tenido hasta ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, como nosotros ya dijimos y venimos recogiendo desde las primeras unidades, tenemos el derecho internacional de los derechos humanos o esta idea de derechos fundamentales, siempre estuvo de alguna manera relacionada con ese sujeto de privilegio o privilegiado, como todos los institutos o todas las creaciones de la sociedad moderna. Entonces, vamos a tener que digamos, también en el derecho internacional de los derechos humanos, con esa visión propia de la modernidad, el modelo, el sujeto que se piensa cuando se piensa en el desarrollo o cuando el desarrollo de esta disciplina se genera, va a ser ese sujeto de privilegio o privilegiado, ¿sí? Es decir, va a ser ese varón, adulto, sin ningún tipo de discapacidad, heterosexual, occidental, propietario, y si no, las versiones más vulnerables de ese sujeto de privilegio. Entonces vamos a tener también en los primeros años del derecho internacional de los derechos humanos este desarrollo en esta única dirección. Entonces vamos a ver que cuando se piensa el derecho internacional de los derechos humanos, o los casos que llegan, o las violaciones a los derechos humanos, el modelo de estas violaciones va a tener algunas o muchas de estas, digamos, de estas características, ¿sí? Entonces, la idea es poder mostrarles cómo eso, desde el último cuarto del siglo XX y sobre todo hasta nuestros días, los distintos colectivos se han hecho fuertes en la escena internacional, sobre todo en la escena internacional de protección de los derechos humanos, y han solicitado ser tenidos en cuenta, ¿sí? Pero también un fenómeno se ha dado en lo interno de cada uno de los países o de los estados partes, ya que en las agendas públicas, ¿sí?, también usando el paraguas del derecho internacional de los derechos humanos, en especial los principios que ya vimos de universalidad, de igualdad, de no discriminación, también estos grupos fueron colando sus demandas y logrando también visibilizar las particularidades que tienen las vulneraciones de derechos humanos, digamos, con ellos mismos, ¿no? Para darles un ejemplo, durante muchísimo tiempo se habló sobre que el siglo XX o las últimas décadas del siglo XX tenían un problema de torturas o malos tratos de las personas privadas de libertad. Pero cuando íbamos a ver quiénes
cómo se manifestaba el problema de las personas privadas de libertad, vemos que solamente estaban relatados, identificados, trabajados las torturas, los malos tratos que padecían los varones privados de libertad, y no las otras, y no las mujeres, por ejemplo, o tampoco se había puesto una especial atención a la situación de las personas migrantes privadas de libertad o a las personas de comunidades indígenas o comunidades gitanas o comunidades no mayoritarias, si se quiere, dentro de una institución total como es la privación de libertad. Entonces, esto para que ustedes se den una idea de cómo la visión hegemónica sobre el sujeto va determinando también la visión hegemónica sobre cómo se describen los problemas que se relacionan con los derechos a los que tienen esos sujetos. Y durante muchos años estas alteridades, estos otros grupos de personas estaban quedando o quedaban por fuera de la identificación incluso del derecho internacional de los derechos humanos. No tratamos nosotros de traerles una visión o un relato de la historia y de la evolución de los derechos humanos por fuera de esto, porque esto también pasó y es una de las áreas que más está explicando o que explica la agilidad, digamos, o la cantidad de cambios que está teniendo el derecho internacional de los derechos humanos hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, lo que queda claro y lo que les queremos transmitir en esta introducción es que después de este recorrido es muy difícil pensar que una única definición del contenido de un derecho sea capaz de contemplar las distintas visiones y perspectivas que ese derecho adquiere para cada una de las personas que debe gozarlo, ¿sí? O sea, esta idea de que el principio de universalidad en el acceso y goce de los derechos no nos tiene que llevar a la confusión de que todas las personas somos iguales en derecho, mas no en la realidad, las condiciones y las circunstancias que cada una de nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, el desafío radica justamente en reconocer estas diferencias y hablar de cada uno de los derechos con todas las particularidades o con la mayor cantidad de sensibilidad respecto a las particularidades de los distintos grupos de personas a las que ese derecho debe ser garantizado, ¿sí? Entonces, no es igual el acceso a la libertad de expresión para una persona adulta que para un niño, ¿sí? Pero incluso entre los adultos ese derecho no se verá satisfecho de la misma forma si se trata de una persona con una discapacidad auditiva que para una persona de una comunidad indígena que tiene un dialecto como lengua materna y no un idioma oficial. Entonces, todos los institutos que se relacionan con el derecho a la libertad de expresión respecto al acceso a la información y respecto, por ejemplo, a otros derechos como participar en los asuntos públicos, tienen que poder identificarse, tienen que poder complejizarse con todas estas particularidades, ¿sí? Entonces, de la misma manera, y para darles otros ejemplos, no es lo mismo hablar de garantizar el derecho al trabajo de un adulto que es varón, de una adulta que es una mujer o una persona trans. Seguramente los programas destinados a promover este derecho deberán apuntar a cuestiones diversas en esa cuestión, ¿no?
sobre todo en cuestiones de promoción o en los controles o en las formas de garantizar los énfasis, ¿sí? Bueno, entonces de esto se trata estas unidades, ¿sí? Podemos ver que algunos tratados de derechos humanos se han especializado en la realidad de algunos grupos de personas buscando traducir los derechos que ya mencionamos o que ya estaban mencionados en las declaraciones de derechos humanos, ya sean universales o regionales, y hasta en los tratados generales de derechos humanos, civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, cuando se hablaba de personas. Pero como fue necesario trabajar en mejorar la sensibilidad, se fueron desarrollando nuevos tratados que pusieran estas énfasis, ¿sí? Entonces, lo que se trata ahora desde el aspecto más pedagógico, si se quiere, es que ustedes retomen lo estudiado en los bloques anteriores, no es que eso quedan, las 10 unidades anteriores ya quedaron en el olvido, sino que esos principios que fuimos viendo los tienen que usar para digamos, identificar cómo se ha ido generando nuevos conocimientos a la luz de o a raíz de la lucha de estos diferentes grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos grupos lo que traían en la escena internacional e incluso en la agenda pública de los estados partes era la identificación de cuáles eran los principales obstáculos para la satisfacción o el reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Y entonces así se fueron logrando estos nuevos tratados o incluso nuevos estándares o nuevas consideraciones que hacen foco en esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener las niñas y su reconocimiento como sujetos de derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes eran vistos nada más que como un objeto de protección. Y como se decía que eran prioritarias, ¿se acuerdan las expresiones de las mujeres y los niños primeros? Pero en realidad las decisiones importantes de las sociedades, de los países, de los estados, no estaban tomadas en cuenta en función de ese interés, ¿sí? Entonces, en la Convención de Derechos del Niño se reconoce el interés superior del niño con una preponderancia importante, ¿no? O, por ejemplo, es un tratado que hace foco o pone mucho énfasis en el valor de la palabra de los niños. ¿Por qué? Porque no eran escuchados. Como eran un objeto de protección, qué necesidad de escuchar, y eran además personas que eran incapaces de hecho y de derecho, entonces no se escuchaba y entonces no eran tratados como personas, ¿sí? O por ejemplo, con las personas, en este aspecto también pasaba algo similar con las personas con algún tipo de discapacidad. Y ni hablar con las mujeres, que durante muchísimo tiempo, y hasta el día de hoy incluso, estuvimos vista como un otro, ¿no? Cuando se nos vio como un otro, a pesar de demográficamente ser más del 50% de la población global. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones se fue identificando, viendo, reconociendo, y eso es lo que ha generado este cambio que nosotros vamos a ver en las unidades que vienen, ¿no? Esas protecciones o esos tratados específicos, esos institutos específicos, esas herramientas específicas dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Pero nos parecía importante poder explicarles esto para que puedan analizar o aproximarse a estos tratados o con esta explicación inicial y entiendan el porqué de estas consideraciones, ¿sí? Así que nos estamos viendo en las próximas unidades.